Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. Buenos días, seguimos con la información aquí en Agroradio. Hablemos de la subida de los insumos. Nada detiene el aumento de los insumos agrícolas. Antes que nada, ¿qué son los insumos? El insumo es todo aquello disponible para el uso y desarrollo de la vida humana, desde lo que encontramos en la naturaleza hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la materia prima de una cosa. Los costos de producción agrícola subirían hasta 45% por alza en los precios de insumos. Buena parte de fertilizantes, herbicidas y fungicidas incrementan sus precios en agosto, lo que se traduce en menos rentabilidad. La industria y los productores buscan mitigar el incremento de los costos de los productos que se usan para garantizar la salud de los cultivos. Seguirá siendo caro producir. Son varios los factores que inciden en el aumento de los precios de los productos para la protección de cultivos. Incluso la alta demanda de bienes, como la concentración de empresas proveedoras en China. Desde abril de 2020 están en aumento los precios de los fertilizantes, fungicidas, insecticidas y estimulantes. Desde mayo de 2020 el precio internacional de la urea casi se ha duplicado, pasando de 200 a 410 dólares la tonelada. Y a esto hay que aumentar el costo del seguro, el flete, la descarga y el transporte antes de llegar al consumidor final. La inestabilidad de la oferta por la reactivación post-pandemia, el aumento de los costes de fletar una embarcación y la complejidad para lograr espacios en puertos son razones de peso. El alza del precio del petróleo encarece los fletes marítimos de manera significativa, llegando a los fletes a 45 y hasta 110 dólares la tonelada. Las ventas no han sido afectadas aún en el mercado interno, debido a que estos productos son necesarios para mantener la productividad en las áreas de cultivo del banano, plátano, arroz, flores, cacao, palma aceitera, maíz amarillo y otros bienes para el mercado interno y externo. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Pérez Mesa, profesor en la Universidad de Almería y doctor en Economía. Juan Carlos Pérez Mesa colabora con Coexpal desde hace años. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenas, ¿qué hay? Bueno, ¿qué datos se barajan desde Coexpal sobre esta subida de los insumos? Pues que como era previsible, la agricultura, al ser, parece que normalmente la consideramos una actividad que es aislada del resto de la economía, pero también está inmersa en todos estos aspectos y está sometida, por tanto, a todos los acontecimientos que puedan producirse en ella, ¿no? Y como consecuencia, pues los incrementos que se están produciendo en el gas, en la electricidad, en el petróleo, pues tarde o temprano van a tener consecuencias en el escandallo de costes que pueda tener un agricultor. Recordad que muchos de los insumos que ya he hablado que se utilizan en la agricultura tienen como materia, utilizan de manera intensiva pues la energía. Si consideramos que ese coste es importante para su producción, tarde o temprano él va a tener un incremento espectacular. Es previsible que dentro de unos meses pues siga produciéndose ese incremento de costes. Uh-huh. Bueno, como doctor en economía, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería una posible solución a esta subida de los insumos? Bueno, la solución no depende de nosotros, porque estamos sometidos a los vaivenes prácticamente del mercado. Los próximos meses la situación no tiene vistas que se vaya a solucionar, ¿no? Lo malo es que esta subida de los precios la subida de costes también de los productos que utilizamos para los cultivos, pues también va en paralelo ligada al incremento de otros costes, con el tema de la mano de obra, que es previsible que aumente en los próximos años, ¿no?
Entonces esto poca solución podemos encontrar. Más que soluciones va a tener consecuencias, ¿no? Porque ya en nuestra agricultura se está viendo una tendencia a la reducción de la área de la superficie de cultivo y es previsible, no hablo de agricultura, no hablo de horticultura, sino en general de la agricultura, que en los próximos años incluso lleguemos a tener carencia de alimentos. Es bastante grave, ¿no? Lo de la carencia. Eso es bastante grave, sobre todo para el consumidor, que al final será sobre el que repercutan esa carencia de oferta. La carencia de oferta al final se manifestará en un incremento de precios que ya se está viendo, ¿no? Como en determinados productos agrarios pues existe una tendencia creciente a la subida de precios. ¿Se manifestará esto en horticultura? Seguramente sí. Lo que pasa es que la cadena de suministro que tiene la horticultura es muy particular, ¿no? Particular en el sentido de que tenemos unas grandes empresas intermedias que son las que controlan más o menos la relación que existe con el consumidor. Seguramente se incrementarán los precios, pero eso no tiene por qué trasladarse ese incremento a lo que pueda recibir el agricultor en la misma proporción. Juan Carlos, buenos días, soy José Antonio. La subida del petróleo, el desabastecimiento de combustible en Reino Unido, ¿tiene todo esto algo que ver en esta subida de insumos? Efectivamente, de hecho es que la producción cuando estamos hablando de abonos, ¿no? Que es un producto importante que utilizamos en el campo de Almería, abonos, ¿no? Por ejemplo, existe una concentración importante en los productores. Muchos de estos productores están en el norte de Europa, hay fábricas importantes en Reino Unido, y la subida de la electricidad está provocando que muchas de estas fábricas ubicadas en estas zonas dejen de producir porque no les sale rentable la venta de sus productos. Todos sabemos lo que va a pasar: reducción de oferta de producto, incremento de precios que pasará por la producción. ¿Puede el agricultor traspasar ese incremento de precios de su insumo hacia el consumidor? Pues ahí está la pregunta clave. ¿Está dispuesto el consumidor a aceptar ese incremento de precios? Alguien tiene que, en mitad de la cadena, que decidir está por verse en los próximos meses, yo creo que la campaña siguiente va a ser decisiva. ¿Dónde se va a quedar ese incremento de costes? Si se va a manifestar en el consumidor, si el agricultor va a ver reflejado el incremento de sus cotizaciones, si no es así, si va a asumir el coste él, si va a asumir el coste de la gran distribución, si va a asumir el coste el consumidor. Y alguien tiene que pagar, porque por supuesto, esto no es gratis, ¿no? Pero los incrementos que se van a producir en los próximos meses no son gratis. ¿No te parece que los que deberían asumir los costes no deberían ser ni el agricultor, ni el pequeño, ni al final el cliente que compra en la cadena de supermercados? Pero la cuestión es que todo funciona como un todo, como una cadena, ¿no? La cadena de suministro al final es el conjunto de empresas que van desde que se producen los insumos productivos hasta que se utilizan en el campo, hasta que se transportan a un retailer y se venden al consumidor final. Al final, ¿quién debe asumir ese incremento? Lo suyo sería que existiese un reparto equitativo entre todos. Pero lógicamente el consumidor tiene que asumir que la situación va a cambiar. Estamos en el caso nuestro, ¿no? Las hortalizas son un producto de calidad y al final pues va a tener que pagar lo suficiente, lo mínimo necesario para que el agricultor se vea suficientemente recompensado el esfuerzo que realiza por llevar ese producto hacia él. Es que es así. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema. No, que desgraciadamente esto tiene muchas más consecuencias de las que parece, porque los incrementos de coste al final favorecen a aquellos competidores, a aquellas áreas productivas que tienen unos costes más bajos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista productivo tiene importantísimas consecuencias. Pues se está dejando puerta abierta a la entrada de productos de bajo coste procedentes de otros orígenes, no voy a hablar de dónde, ¿vale? Que todo el mundo lo sabemos. Uh-huh. En Almería ya se aprecia perfectamente una tendencia a los cultivos hacia cultivos de donde los costes son menores, reduciéndose la superficie de cultivo del resto, y por supuesto esto puede tener consecuencias futuras en el sentido de que este aumento de oferta
sea o no sea asumida por el mercado. Es decir, que el equilibrio al que estamos sometidos es relativamente inestable. Pero bueno, estamos acostumbrados a ello. Yo creo que desde un principio, desde que se inició la agricultura de Almería, la incertidumbre es un factor que está ahí encima de nosotros y que estamos acostumbrados a lidiar con él. Suena un poco aterrador todo lo que nos cuentas. No quiero decir. Es una espada de Damocles. Da la sensación de que suena aterrador. Es algo que muchas veces no nos paramos a pensar, pero situaciones genéricas que aparecen en el mercado y que parece que no nos van a afectar, ¿no? De ninguna otra manera, ¿no? Porque vivimos en un sector acostumbrado a trabajar, no vemos lo que pasa alrededor, el contexto en el que nos desenvolvemos. Al final este contexto pues también tiene incidencia sobre el trabajo del día a día. Bendita globalización. Pues sí. Bueno, pues Juan Carlos Pérez Mesa, profesor de la Universidad de Almería, doctor en Economía y colaborador en Coespa desde hace muchos años. Muchas gracias por atender en la llamada de Agroradio. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Moixnoy, y a los micrófonos, José Antonio Escobosa, y quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.